Quiero contarte una analogía que tal vez lo he predicado un par de veces, pero hoy cae perfectamente en el tema. Resulta que un día llegó una hija molesta a la casa, tiró el maletín, gritó, y papá estaba en la cocina. Y papá la llamó y le dijo: ¿qué te pasa? Ella hizo un gesto, manoteó, gritó: muy molesta estoy, papá. Ven, cuéntame. No, no quiero contarte. Y se sentó al lado de papá mientras papá cocinaba. Dice la historia que papá saca una zanahoria de la nevera, saca un huevo y saca café. Y le dice a la hija que le ayude pasándole unas ollas. Ella le pasa 3 ollas, él las llena de agua, las pone en la estufa y ella ve cómo papá mete la zanahoria, mete el huevo y mete el café, cada uno en un recipiente diferente. Al pasar el tiempo, saca la zanahoria y se la pone en un plato a la niña y le dice: nena, ¿cómo está la zanahoria? Y la niña dice: blandita, papá. Y la tocó y está blandita. ¿Y cómo estaba cuando la sacamos de la nevera? Dura. La zanahoria es muy dura. No sé cómo hacen los conejos para comer zanahoria. Y después coge el huevo cocido, se lo entrega a la niña y dice: ¿cómo está comparado al huevo que pusimos en el agua caliente? Ella inmediatamente dice: papá, pues el huevo es aguado, pero ahora está duro. Y cogió el café, le echó azúcar, lo sirvió y le dijo: ¿y cómo está ahora los granos de café que echamos en el agua? Y dijo: quedó el agua vuelta a café sabrosa, sabe sabroso, está muy rico el café. Me dice: mira, nena, aprende algo. Tú puedes escoger si tú eres zanahoria, si tú eres huevo cocido o si tú eres café. Hay personas que son duras, pero cuando viene una situación difícil, se vuelven tan blanditas que no saben qué hacer. Se ponen como una zanahoria cocida. Pierden la fuerza, pierden la capacidad de poder enfrentar la vida. O si tú de pronto eres como el huevo, aguadita, muy linda, pero en los momentos difíciles te pones duro para poder enfrentar la vida. O eres como el café. ¿Viste qué diferencia hubo entre el café? Le preguntó el padre a la hija con respecto al huevo y a la zanahoria. Dice: sí, que el agua de la zanahoria quedó idéntica, sigo siendo agua. El agua del huevo quedó igual, siguió siendo agua, pero el café cambió el agua. Entonces, correcto, le dijo el papá. Yo quiero que seas como el café. No que las circunstancias te cambien a ti, porque las circunstancias volvieron a la zanahoria débil, al huevo duro, pero el café cambió el entorno. El café cambió lo que lo rodeaba, el agua. Entonces nosotros como cristianos tenemos que cambiar nuestro entorno y no permitir que el entorno nos cambie a nosotros. Porque llega el problema, llega la crisis, la discusión, llega el desacuerdo y no podemos volvernos como algunos, como la zanahoria, que nos volvemos débiles. ¿Aló? O como el huevo que se volvió duro. Usted tiene que ser como el café. Y esto es para alguien hoy de parte de Dios. Tienes que ser como el café, que a pesar de que el agua estaba hirviendo, que la situación estaba candente, que la situación estaba bien cruel, Él cambió el entorno. ¿Aló? ¿Aló? Entonces, con esta analogía quiero empezar el mensaje de hoy y leer Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 33.
Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado. Ya había anochecido, había caído la noche. Jesús les dice, adelántense, súbanse en la barca. ¿De quién era la barca? Pues de Pedro. La otra barca era de Juan. Y se adelantan al otro lado mientras él se dedicaba a despedir a la multitud. Acababa de hacer el milagro de multiplicar los panes y los peces. Es decir, que había más de 5,000 personas. Él les dice, adelántense. Pero tenía algo muy claro de lo que iba a hacer. Los discípulos apenas estaban en crecimiento espiritual. ¿Cuántos aquí están en crecimiento espiritual? Ellos apenas estaban en formación. Entonces les dice, con algo planeado en su cabeza, oye, adelántense. Súbanse a la barca, vayan echando hacia adelante. Nos vemos en la otra orilla, mañana. Pero resulta que Jesús se queda ante los ojos de ellos despidiéndose de la gente. Y después que se va la gente, él sube a la montaña a orar a solas. ¿Subió a dónde? ¿Qué fue a hacer a la montaña? A orar. Ojo, tiene que ir a la otra orilla. Acaba de terminar su jornada, que es estar con la gente, le acaba de predicar a la gente, acaba de multiplicar los panes y los peces, y se fue a hacer ¿qué? A orar, ¿correcto? Entonces sube a orar a la montaña, a solas, diga conmigo, a solas. Sí, es muy bueno orar en familia, es bonito orar cuando venimos a la iglesia y estamos comenzando el servicio y estamos orando, pero es importantísimo orar a solas, diga conmigo, a solas. Al anochecer, estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Ojo, vamos a observar. Lo que pasa es que la Biblia no fue escrita en español. Esta parte de la Biblia fue escrita en griego. Cuando a nosotros nos traducen el anochecer, da la impresión de que fuera tipo 8 de la noche, 9 de la noche. Pero el anochecer, la traducción correcta sería a la medianoche. Por eso hay traducciones bíblicas que dicen a la medianoche. ¿Por qué? Porque ellos no hablaban de amanecer, de madrugada, de noche, sino hablaban de vigilias. En Israel se hablaba en ese tiempo de 4 vigilias. La primera comenzaba de 6 de la tarde a 9 de la noche, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 y la otra de 3 a 6 de la mañana. Entonces estaban hablando de la tercera vigilia. Cuando aparece la tercera vigilia ya son las 12 de la noche para nosotros. Entonces cuando llegó las 12 de la noche, los discípulos se encontraban ya avanzados en su trayecto. Ahora, ellos no eran novatos a la hora de meterse en la barca y de navegar por ese lago, porque fue más bien su fuente de trabajo durante mucho tiempo. La mayoría de ellos eran pescadores, no todos, pero la mayoría sí. Entonces, cuando ellos entran a la barca, entran a donde ellos conocían ese lago, conocían su barca, conocían el entorno. Y a ellos iban avanzados. Diga conmigo, avanzado. Yo no sé cuántos aquí sienten que alguien va más avanzado que usted, más adelante que usted. Ojo lo que les estoy diciendo. Iban más adelante. Pero dice la Biblia que mientras él estaba orando, ya la barca, ¿qué iba? Avanzado. Al anochecer estaba allí solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Zarandeada por las olas. Diga conmigo, zarandeada por las olas. Porque el viento le era contrario. Entonces aparece algo que de pronto hacía que fuera más lento avanzar. Les aparece a los discípulos que ya iban a mitad del trayecto, a mitad del lago de Genezaret, rumbo a la otra orilla para seguir su trabajo al día siguiente. Se encuentran con que las olas venían en forma contraria. Entonces se estaba levantando olas, había viento y eso les costaba avanzar. Diga conmigo, les costaba avanzar. Ahora viene la palabra, mira, dice, en la madrugada. ¿En la qué? Pero la Biblia no fue escrita en español. Le dice la cuarta vigilia. Cuando comenzó la cuarta vigilia,
Es decir, 3 de la mañana. Alguien que diga 3 de la mañana. A las 3 de la mañana Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Diga conmigo, se acercó a ellos. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron como aterrados. No sabían que era Jesús. Entonces gritaron, es un fantasma. Quiero que me ayuden a gritar como si usted viera el fantasma. 1, 2 y 3. ¡Es un fantasma! No los escuché. 24. 1, 2 y 3. ¡Es un fantasma! Dijeron. Y llenos de miedo, comenzaron a gritar. A ver, comenzaron a gritar. No, ya dijeron un fantasma, ahora empiecen a gritar. Oye, estamos hablando de 12 hombres. Tenían que estar aterrados. Personas que la mitad de ellos estaban acostumbrados a andar en ese lago, dice que trabajaban de noche. Cuando Pedro y Juan, Santiago y Andrés conocieron a Jesús, venían de trabajar toda la noche en ese lago. Entonces para ellos no era extraño, pero cuando ven una imagen que resplandeciente, ¿sí? Blanca, caminando sobre el agua, esa gente quedó aterrada y empieza a gritar. Diga conmigo, y empiezo a gritar. Pero Jesús enseguida les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Mira lo que le contesta Pedro. Si eres tú, Señor, todavía no estaba seguro, pero él sabía que Jesús siempre estaba mandando a hacer cosas, diga conmigo, dando órdenes, ¿sí? Diciendo, haga esto, ¿aló? Entonces viene Pedro y dice, bueno, para cerciorarme le voy a decir, si eres tú, entonces mándame a que yo vaya donde estás tú. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca, diga conmigo, 3 de la mañana, baja de la barca. ¿Cómo está? Diga conmigo, olas, porque venían contra el viento. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, o sea, lo sentía en el cachete, tuvo miedo y comenzó a ¿qué? A hundirse. ¿Qué tuvo? ¿Comenzó a qué? A hundirse. ¿Correcto? Ellos como pescadores profesionales no tenían que bajarse nunca de la barca. Ellos tiraban la red. La red era la que se bajaba. Ellos subían la red. Siempre trabajaban en la profundidad. Porque Pedro lo dijo, Señor, hemos pescado toda la noche en la profundidad y no hemos pescado nada. Se lo dijo cuando conoció a Jesús. Aquí ha pasado varios tiempos. Jesús los está entrenando. Dile que está a tu lado, te están entrenando. Y cuando te están entrenando, se crean situaciones difíciles. ¿Aló? Dice que entonces gritó, Señor, sálvame. ¿Cómo gritó? Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió, hombre de poca fe. Diga conmigo, lo levantó, lo sujetó y lo regañó. ¿Alguien me está entendiendo? Lo tiró en la barca. Hombre de poca fe. Y me imagino la cara de los 11 que estaban subidos en la barca. Y le dice, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, ojo, ese regañón fue antes de subirse. Señor, pero déjame primero. ¿Por qué dudaste? ¿Aló? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Y Pedro cayó sentado ahí. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. He titulado el mensaje de la siguiente manera. Ayúdame, por favor.
Por favor, ¿me ayudas con el título del mensaje? Gritaron asustados, un fantasma. Diga conmigo, un fantasma. Así que el título me lo pones en cualquier momento. Diga conmigo, un fantasma. ¿Por qué quiero titular el mensaje así? Por la siguiente razón. Nosotros vivimos de sustos en susto. Hay situaciones en ciertos momentos tan terribles que pensamos que va a ocurrir lo peor. ¿Qué era lo peor que le podía ocurrir a los discípulos en ese momento donde están navegando? Mira, han navegado toda la noche, son las 3 de la mañana, ya están cansados, no avanzan porque sencillamente hay olas en contra, hay viento en contra. Entonces vienen ellos y aparece algo como resplandeciente caminando sobre el agua. Ellos habían estado ahí muchas veces, ellos habían estado ahí quién sabe cuántas noches enteras por año y nunca habían visto nada. Cuando empiezan a gritar un fantasma es porque la situación está terrible. Diga conmigo, eso nunca lo habíamos vivido. Pero yo soy de los que pienso que esa situación ya sabía Jesús y la tenía planeada. Diga conmigo, la tenía planeada. Por eso les dijo, adelántense. Y yo quiero empezar a desmenuzar este texto bíblico para que, dígale al que está a tu lado, y no te duermas, no viniste a dormirte. Toque a alguien, no viniste a dormirte. Vamos a levantarnos, por favor, vamos a colocarnos de pie. ¿Ah? Vamos a colocarnos de pie por un momento. Listo, ahora sí, siéntese. Porque lo que está usted por escuchar le va a cambiar la vida. Amén. Diga conmigo, gritaron asustados, ¡un fantasma! Ahora grite asustado, ¡me quedé sin trabajo! Ahora grite asustado, ¡ay, mi marido se fue con otra! Ahora grite asustado, ¡ay, un accidente! ¡Ay, nos robaron! ¿Quién sabe qué situación adversa puede pasar cuando el médico te dice a ti, está grave? ¿Qué gritas tú? ¡Ay, me voy a morir! Y así vivimos nosotros. Pero muchas de esas situaciones, cuando caminamos con Dios, son permitidas por Él para desarrollar nuestra fe. Amén. Diga conmigo, para desarrollar nuestra fe. Vamos a empezar el relato. Vamos a leer nuevamente el relato, por favor. Samantha y Ana me ayudan. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran. Diga conmigo, hay gente que está adelante. Y él despidió a la multitud y después de eso, mira lo que pasó. Después de despedir a la gente, subió a la montaña. ¿A qué? A orar. Hay gente que va adelante en la vida, pero no han entendido que en la vida hay que orar. No han entendido que hay que hacer un alto en el camino para orar. ¿Alguien me está entendiendo? La primera lección que les quería enseñar Jesús a ellos es que usted puede ir primero, usted puede avanzar, pero si usted no ha orado, en cualquier momento la crisis, las olas, el viento lo detienen. Y mientras tanto, el que ora pasa como si nada, llega como si nada. ¿Alguien me está entendiendo? Así que los está invitando Jesús, como invitó con esa enseñanza a los discípulos, a nosotros como iglesia, a que nos detengamos un poquito. Que llega más rápido el que ora que el que está con afán. Dígale que está a tu lado, andas con afán. Aló, andas con afán. Y Jesús nos hablaba del afán y la ansiedad. Él nos decía, no te afanes. No te afanes. Nadie ha crecido más de 1 centímetro por afanarse. Nadie ha tenido dinero por afanarse. No, si usted hace un alto en el camino y se va a orar. ¿Cuánto se demoró él? Fui a la montaña, digo amigo, fue a la montaña. Y mientras oró, estos ya iban a mitad del camino a la medianoche, ¿se acuerda? Por eso dan todo clarito. A la medianoche, 12 de la noche, ya iban a mitad del lago. Mientras Jesús apenas estaba orando, digo conmigo, apenas estaba orando. Pero el que ora avanza más rápido y mejor. El que ora, escúchame,
va sobre el problema, sobre la crisis. Mientras ellos estaban en la crisis, ¿cuál es la crisis? Unas olas por un viento en contra. Jesús iba encima de la ola, encima de la crisis. ¿Aló? ¿Alguien me está entendiendo? El orar te pone por encima. El no orar te pone a nivel del problema. Amén. Muchos aquí estamos al nivel del problema porque se nos ha olvidado la enseñanza poderosa de Jesús, de la oración. Hemos creído que la oración es simplemente una pérdida de tiempo. Pero aquí estamos viendo claramente que los que estaban perdiendo el tiempo fueron los que no oraron. ¿Aló? ¿Quieres avanzar más rápido? Detente a orar. ¿Quieres que tu día sea mejor? Detente a orar. Es que tengo mucha prisa, tengo mucho afán. Si quieres avanzar, detente a orar. Si tú te detienes a orar, todo va a avanzar más rápido, todo va a ir más fácil. Alguien que entiende, y cuando no lo haces, vas a remar y no avanza. Estás en el mismo lugar, toda la noche dándole y nada que avanza. Hay gente que le da y no avanza en la relación, no avanza en la mejoría de la salud, no avanza en lo económico, no avanza en lo emocional. Yo no sé cuántos están cansados ya, pero Dios te está diciendo, detente un momento. Ve al monte a orar, ve y ora, que eso hace que tú vayas sobre el problema. Alguien que diga, ay, ay, ay. Continuemos. Al anochecer, es decir, 12 de la noche, estaba allí él solo. ¿Dónde? Orando, en una montaña. ¿Sí? Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas. Yo no sé, a ellos los zarandeaba las olas. ¿Qué te está zarandeando a ti? El diablo te está zarandeando, la deuda te zarandea, la crisis te zarandea, la mente te zarandea, porque hay gente que aquí el diablo le hace así y los pensamientos no pueden con los pensamientos. El problema familiar te zarandea. Dígale a alguien, te están zarandeando. Porque hay gente que prefiere tratar de avanzar mientras son zarandeados y otros que prefieren tomar un tiempo, ir a orar a solas. Dile que está a tu lado, a solas. Alguien que diga a solas. Cuando estás con no estás a solas. ¿Aló? Estás orando y aparece alguien que ni conoce y terminas leyendo. ¿Aló? Lo dice clarito, a solas. Mientras tanto los otros estaban como zarandeados por las olas, zarandeados por la situación, zarandeados por la crisis. ¿Aló? ¿Amén o no amén? ¿Qué te zarandea a ti? ¿Qué problema te zarandea a ti? Veamos. ¿Cuál era el problema más común de estos hombres como pescadores que eran? Pues las olas. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu zarandeada más común? Pastor, es que a mí siempre el área económica, dirá uno. El otro, pastor, siempre me da por el lado de salud. El otro, siempre me da por el lado de los hijos. Siempre es por el lado de la mujer o del marido. Siempre es por... Haga así, zarandeados. Iban en la barca, zarandeados, pero ellos seguían. Diga conmigo, seguían. ¿Qué les quería enseñar Jesús? Ellos le iban a preguntar, ¿cómo hiciste para llegar tan rápido? Jesús le iba a contar, yo a las 12 de la noche estaba orando. ¿Aló? Y a las 3 nos encontramos en el camino. Mientras ustedes estaban zarandeados, yo venía sobre el agua, sobre la ola, sobre el viento. En la madrugada, es decir, traducción correcta, a las 3 de la mañana, como dice la Biblia original, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. ¿A qué horas? A las 3. Diga conmigo, a las 3. Mira,
Si eran como las 6, 7, porque cuando usted ve el relato anterior, dice que estaba anocheciendo. Y le dice Felipe, Señor, ¿por qué no los mandas para la casa a la gente? Porque está anocheciendo y no van a encontrar comida. Entonces Jesús dijo, dale tú de comer. Señor, pero ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? Dale tú de comer. Entonces póngale que Jesús multiplicó los panes y los peces y se hizo las 8 de la noche. Vamos a hacer un poquito exagerado, 9 de la noche. Pastor, pero las 9 de la noche es temprano. Pero para ellos era tarde, porque a las 6 de la tarde todo el mundo estaba en la casa. Porque no había luz eléctrica. ¿Aló? En esa época, a las 6 de la tarde, cuando se iba la luz, ya todo el mundo estaba en su casa. Entonces vamos a ser exagerados, 9 de la noche. Y les dicen, embárquense, que yo despido a la gente, tranquilo, váyanse. A 10, a 11, a 12, a 1, a 2, a 3. Diga conmigo, 6 horas. 6 horas de trabajar en la barca. ¿Cómo? Remando. ¿Cierto? 6 horas de esfuerzo. 6 horas de sacrificio. Jesús oraba y estaba exactamente en el mismo punto, pero sin estar cansado de la situación. Mira lo que le estoy diciendo. Hay gente que cuando aprenda el secreto de orar, las olas no lo van a detener. El problema no te va a detener. Hay gente que se queda en el problema. Ay, pero es que tengo problema. Y hay otros que oran para que el problema se solucione y siguen adelante. ¿Por qué? Porque la oración hay un poder sobrenatural. Amén. ¿Qué es orar? Repetir como loco no. Orar es una conversación. Una conversación entre tú y Dios. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron, ¿qué? Aterrados. Entonces tienen un problema que es que no avanzan, ya están cansados porque el viento viene en contra, para que aparezca una figura rara ahí, en medio de la oscuridad. Imagínate, 3 de la mañana, no hay luz. Aló, y aparece algo por ahí brillante, resplandeciente sobre el agua. La mayoría de ellos que eran pescadores habían estado noches enteras por años enteros y nunca habían visto eso. Diga conmigo, la segunda cosa que nos quiere preparar Jesús, o el segundo aspecto, es en lo sobrenatural. Porque hay gente que se aterra con lo que cuando Dios empieza a actuar sobrenaturalmente. Lo primero es que ores. ¿Has entendido el poder de la oración? ¿Aló? Y lo segundo, que no te aterres cuando Jesús empieza a mostrarte lo sobrenatural. Hay personas que están orando y de pronto le empieza a temblar la mano. ¡Ay! Sujeta. Si empieza a temblar, que tiemble. De seguro que después empieza a temblar la mano, empieza a temblar el pie. Y de pronto te caes ahí solo, donde estés. Pero hay gente que se aterra, porque no quiere que lo sobrenatural se acerque. Jesús les quería enseñar el poder de la oración, pero también quería enseñarles que Él es sobrenatural. Amén. Lo habían visto naturalmente. Lo veían como alguien natural. Pero era el tiempo en su preparación que se dieran cuenta que Él era sobrenatural y que tenía manifestaciones no lógicas. Diga conmigo, no era lógico que alguien viniera caminando por el agua. Y para remate brillante. Porque para que dijeran que era un fantasma, porque venía como brillante, mejor dicho, resplandeciente. ¿Cierto? Entonces se va a presentar cosas sobrenaturales en tu vida. Tú tienes dos opciones: las rechazas o las tomas. Amén. Pedro dijo, Señor, porque acuérdate que Jesús dijo, espérate, tranquilo, soy yo. La voz se parece, pero es que está resplandeciente. Cuando uno viene en la oscuridad y tienen las luces altas, no se ve. Así estaba
los discípulos. Jesús tenía las luces altas. La voz se parece. Oye, si eres tú, dime que yo vaya a ti. Ajá, Pedro, bájate de la barca, te estoy esperando. Pedro se baja. Ay. Porque quiere enseñarte a vivir en lo sobrenatural. ¿Aló? ¿Aló? A que vivas en lo sobrenatural, no lógico, porque no es natural. Amén. Donde el 2 más 2 deja de ser 4. En donde el 10 menos 1 deja de ser 9. En donde el 9 vale más que el 10. Porque 10 vale más que el 9 en lo lógico. Pero cuando yo diezmo ya no tengo 10 sino tengo 9. ¿Aló? Y el 9 vale más que el 10. Empiezo a vivir en lo sobrenatural donde el doctor dice, no, esto ya no tiene remedio. Pero Dios te dice, te voy a sanar. Donde en lo lógico ya ese matrimonio ya no aguanta. Ya has hecho de todo. Pero viene lo sobrenatural. Viene lo que no es natural, lo que no es lógico. ¿Aló? Entonces lo que Dios hace en ese momento es poner a los discípulos en un lugar de aprendizaje. Esa situación que estás viviendo es porque Dios quiere que estés en el lugar de aprendizaje. Amén. Para que entiendas que tienes que orar. Así avanzas más rápido. Y para que entiendas que Él es sobrenatural. Y que van a empezar a suceder cosas sobrenaturales en tu vida. Amén. Entonces Jesús le dice, ven. Pedro se baja y dice, wow. Y empieza a caminar. Pero dice que el viento empezó a pegarle. Y se acordó, diga conmigo, de la crisis, del problema. Y cuando uno pone la mirada en el problema y no en quién lo estaba llamando, Jesús. ¿Quién es el que te está dando la palabra? ¿Quién te está dando la palabra? Jesús. Sí, es Jesús quien te está dando la palabra. Pon la mirada en Él y sigue avanzando. Pero Él puso la mirada ¿en qué? En la brisa. La brisa le recordó la crisis. La brisa le recordó la enfermedad. La brisa le recordó el problema. ¿Y empezó a qué? Glu, 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 glu. Y Jesús se acerca, lo sujeta, dice la Biblia. ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Yo no sé cuántos se sienten en este momento así, donde Jesús te tiene por el cuello, diciéndote, estaba confiando en ti. ¿Aló? Por eso te dije que vinieras en lo sobrenatural. Por eso te dije que avanzaras en lo sobrenatural. Pero volviste a colocar la mirada en el problema. El problema de toda noche fue el viento. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ay, pero yo esperaba de que Jesús en ese momento me abrazara y me dijo, ay, pechichón, ven, casi te ahogas. El diablo es el que te va a abrazar. Porque Jesús te tiene que reprender en ese momento de falta de fe. Amén. Cuidado con los diablos que llegan disfrazados ahí que te van a abrazar. Ay, mira, pobrecita. ¿Cuál pobrecita? ¿Cuál pobrecito? Levántate y anda. Levántate y avanza, que tú tienes palabra. Amén. Dios te ha dado palabra en esta congregación. Esa es la palabra de Dios. Avanza aunque no tengas trabajo. Avanza aunque no haya nada. Avanza aunque esté oscuro. Avanza aunque haya crisis. Amén. ¿Por qué dudaste? Me imagino a Pedro. Y cuando subieron, dice subieron. Imaginemos, yo como me imagino la subida. Jesús tiene agarrado. Y Pedro. Y Jesús dice que subieron y se calmó.
O sea que el viento era ¿qué? Sobrenatural. ¿Aló? Porque esa tempestad es sobrenatural. Y solo lo puede calmar algo sobrenatural. La crisis que hay es natural. ¿Aló? Pero si tú estás orando y en lo sobrenatural, la crisis calla y enmudece. La enfermedad calla y enmudece. ¿Aló? El problema se calma. Los que estaban en la barca lo adoraron. ¿Y para qué? Jesús permite que pasemos por eso, para entrenarnos. Porque cuando nos entrene y nos pase por eso, vamos a entender que hay que adorarlo. Amén. Hay que adorarlo a Él. ¿Aló? ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Vamos a reconocer que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Así que cualquier situación que tú estés pasando, eso no es nada para Él. Simplemente te lo ha permitido para que te prepares en lo sobrenatural y te des cuenta que en la oración avanza más rápido. Llevas años tratando de arreglar un problema que Él no puede arreglar tranquilamente ya. ¿Aló? ¿Aló? Bounds.